derrota del fascismo viene por un movimiento de masa. Es decir, es el pueblo organizado, movilizado, quien puede derrotar el fascismo. Y el fascismo está utilizando, históricamente también ha usado métodos terroristas. Es decir, el terrorismo es un método consustancial al fascismo. ¿Mm? El fascismo genera violencia. ¿No? Siempre es así, ha sido así. Desde que surgió como incluso como teoría política y fue asumido por Mussolini, Hitler, etc. Ya te iba a Es decir, porque decir, algunos hablan de neofascismo más que fascismo como tal, porque el bueno, fascismo... lo que pasa es que los que hablan del neofascismo como que es la corriente fascista después de los años 70, 80 del siglo pasado, para tratar de diferenciarla del fascismo tradicional, ¿no? De los años 30 y 40 del siglo XX. Pero realmente es un tema, yo creo que semántico, en términos reales, los métodos, la ideología, el racismo, la tendencia segregacionista de una parte de la población, generalmente la pobre, la afrodescendiente, lo que ellos consideran lo inferior, pues forma parte de esa ideología. Entonces, nosotros hemos entendido siempre que es la movilización del pueblo quien para el fascismo. ¿No? No es una lucha personal, individual, con el tema del fascismo. Por supuesto que existen organizaciones, y eso lo denunció el presidente Nicolás Maduro, y antes el comandante presidente Hugo Chávez, hace bastante tiempo, que habían grupos organizados en el país de tendencia fascista que dispuestos a generar y preparándose para generar violencia. ¿No? Y es lo que hemos visto, pues, con una modalidad ahora que es el asesinato selectivo, que no es tan nueva, porque en el 2004 el caso de Danilo Anderson fue una expresión de eso. ¿Mm? Luego, bueno, este año hemos tenido dos casos, digamos, emblemáticos, ¿no? El caso de Eliezer Otaiza y luego el caso ahora del compañero Si diputado no Rubén Serra. incluimos el caso de Montoya, Claro, que fue también, el detonante de aquel rollo en el 12 de febrero, que todo el mundo decía que eso estaba direccionado. sí, que fue de hecho fue un asesinato en el marco del inicio de lo que ellos llamaron la salida, que fue todo ese periodo de violencia foquista que hubo acá en Venezuela. Entonces, o en una parte de Venezuela muy pequeña, muy reducida, por cierto. Pero en todo caso, en lo que tú preguntas, que la esencia de la pregunta tuya es que nosotros tenemos que responderle al fascismo como le respondimos el sábado, Ajá, con el pueblo en la calle, con la impresionante, sí. movilización. Eso es lo que detiene al fascismo. Lo demás son un conjunto de medidas que, bueno, que en lo personal o en lo colectivo, partidos, grupos, organizaciones, dirigentes y personas podemos tomar y debemos tomar Ya va, para porque yo garantizar entiendo lo seguridad. que me quieres decir con lo del sábado, porque entiendo que la movilización, la agitación, eso está muy bien para mantener a las masas cohesionadas y unidas en función de un objetivo. Pero después que acaba la marcha, después que acaba la lluvia, después que la gente se va a su casa, los que están buscando matar a alguien lo van a hacer en la misma oscuridad de la noche, con la misma, con la misma actitud de escondrijo y bueno, la marcha se recorrerá, pero el muerto estará allí. ¿Cómo hace esa masa cohesionada, unida, para después cuando llegue a su casa tener claro cuál es el... No, pero es que el problema no es la movilización, la respuesta se le da en la calle como se le dio el sábado. Ahora, es un tema de organización popular, Ajá, eso es lo que es un quiero que tema de diga. organización popular, es un pueblo... Es decir, cuando yo hablo de la movilización del pueblo, es la movilización no solamente en las grandes concentraciones o en las Ajá, grandes movilizaciones, es en el barrio, es en la urbanización, es en el espacio donde vive, en el espacio donde estudia. Es esa organización de masas que aquí existe, pues aquí la estamos desarrollando con los consejos comunales, con las comunas, con los comités de tierra, con las milicias. por ejemplo, en el caso de Existe esa Robert, en el caso organización. de Robert, que él estaba en La Pastora, que toda la cuadra conocía que él estaba allí, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo una, digamos, una protección comunal de Robert? ¿Qué debilidad tuvimos nosotros allí para que pasara esto y que no vuelva a pasar? No, ahí yo lo que pienso es que, bueno, primero que lo de Robert fue un trabajo de inteligencia hecho durante 3 meses, eso ya se ha dicho, ya se ha develado. Luego habría que ver qué integración tenía Robert con esa comunidad de ahí, o si era que él vivía ahí simplemente, entraba, salía, iba, es decir, qué
qué imbricación concreta real tenía con esa comunidad y qué preparativo tenía o qué preparación tenía esa comunidad para enfrentar eso, Claro, por eso. una situación de ese tipo. Porque si a ti te chequean varias veces, como ellos hicieron, y no fue y no hubo, no lo detectaron, eso quiere decir que algún Y tema luego la había. infiltración esta que hubo, porque entonces entiendo que el colombiano vivía en la gran se Sí, confabularon. pero bueno, pero es que eso, al final de cuentas eso es una banda, es un grupo, ¿no? Es un grupo paramilitar que operó. Ahora, los grupos paramilitares, fascistas, etcétera, se detienen es con movilización, organización del pueblo para esa pelea, pues. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo ande armado con una pistola, paranoico, etcétera, etcétera, porque no se trata de eso. No se trata de eso. Es decir, no es un problema meramente técnico, es un problema político y de masa, derrotar el fascismo. Incluso a esos grupos, digamos, operativos que intentan, que se mueven en función del crimen, del asesinato, etcétera. Pero es un tema de organización del pueblo fundamentalmente. Ya lo demás es añadidura. Bueno, qué tipo de protección particular tienes, cómo te mueves, cómo lo haces, y eso es otra cosa. ¿Ok? Y eso es otra cosa. Pero lo fundamental es, en los espacios donde la gente se mueve, los cuadros, los militantes, etcétera, sobre todo los militantes que movilizan gente, ¿no? Que tienen la tarea de movilizar gente y lo logran. Como es el caso de Robert, por ejemplo, que Robert tenía una actividad de masa y de pueblo muy importante. ¿Mm? Es decir, Robert no era el tipo de la oficina, Robert era el tipo que estaba en la calle permanentemente en asambleas, discutiendo con la gente, etcétera. Entonces, eso tiene que estar rodeado de gente permanentemente. Claro. Entonces, fíjate tú lo que está pasando. Te pusimos el tema de Diosdado, el tema de Héctor Rodríguez, el tema de Robert. Son tres eventos que coinciden incluso con lo que había Claro, hecho eso tiene que haber Gómez sido parte de Salé. un plan. Un plan. ¿Tú crees que estamos en condiciones ya de haber disuadido, o sea, contrarrestado otros intentos que están en la lista de Gómez Salé, por ejemplo? No, yo no me atrevería a decir eso. No me atrevería a decir que lo hemos logrado neutralizar totalmente, Ajá. ¿no? Porque, bueno, yo no soy de inteligencia, yo hago trabajo político, Está bien, está bien. ¿ok? En todo caso, uno se prepara siempre para lo peor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, porque te decía lo del sábado. ¿Para qué ellos hacen eso? Para aterrorizar, para Desmoralizar, desmovilizar, intimidar, desmoralizar, intimidar, asustar. Bueno, y la gente salió, frustrar. hermano, y la gente salió, y la gente sigue construyendo, y la gente nuestra sigue organizándose. Entonces, no lo han logrado, porque es un problema que tiene que ver con la conciencia. Un problema que tiene que ver con la conciencia del pueblo. Es decir, si nuestro pueblo está consciente de que es por el camino que vamos, de construcción del socialismo, que está la redención como pueblo independiente, soberano, libre. Ese camino de construcción del socialismo que definió Chávez y que le hemos dado continuidad con Nicolás Maduro, de aquí no nos saca nadie. Por más amenazas, por más crímenes, por más bombas que pongan, ¿no? Por más Gómez Salé que haya por ahí, lo que tenemos que hacer es, bueno, es neutralizarlo con pueblo y un eficiente trabajo de inteligencia que existen los organismos especializados para eso. Bueno, yo soy de los que piensa, como lo he dicho otras veces, que una vida digna es mayor cuando uno lucha por el beneficio